that's equally valuable. Yes. Hola amigos, saludos cordiales. Empiezo así porque yo creo que en el 90% de mis programas en la radio siempre comenzaba así. Hola amigos, saludos cordiales. Por supuesto, buenos días, buenas tardes. Estoy aquí para responder a lo que me pregunte tribunadevalladolid.com sobre los 35 años en una plantilla de una emisora de radio, siempre local, siempre provincial, regional, por supuesto, y todo lo que pueda recordar de esa experiencia maravillosa vivida durante todo este tiempo. Me parece una idea genial la que ha tenido tribunadevalladolid.com, porque sabemos que este tipo de recursos siempre quedan y la memoria en papel ya está un poco obsoleta. Ahora la memoria tiene que ser digital, en mi nombre. Y creo que también en el de todos los compañeros que pasen por Voces de Valladolid, pues muchísimas gracias a estos compañeros por esta iniciativa. Claude Simon, Premio Nobel de Literatura en 1985, ha participado en la Universidad de Valladolid en el tribunal de una tesis doctoral que sobre su obra literaria ha realizado el doctorando Jesús Cuenca de la Rosa, del Departamento de Filología Francesa, bajo la dirección del catedrático Francisco Javier Hernández Rodríguez. Seguimos en nuestra sección Las Voces de Valladolid con otro clásico de las ondas en la provincia, Emilio de la Fuente, a quien más de 3 décadas en Radio Nacional de España le hacen más que digno de contar su historia. Sus funciones antes de jubilarse hace ya unos años, las de hombre para todo, locutor, redactor, presentador, enviado especial. No hay fiesta de un pueblo, seminci, suceso o ferias de Valladolid en las que no haya entrevistado al protagonista, ya sea en primera persona o desde los estudios, cuando por aquel entonces llevaba un programa de mañana del que presume ser pionero en toda la provincia. Mi carrera comienza pues casi de niño. Sí, yo mamé la radio en mi casa porque mi padre vivía más con la radio que con mi madre que con sus hijos. Por su trabajo estaba en la oficina gerenciando una empresa de espectáculos y demás, y estaba continuamente colgado de la radio. En casa siempre había una radio encendida, siempre. Eso te va marcando, hasta el extremo de que recuerdo cuando iba yo a los campamentos, las colonias de verano, aquellas de hace muchísimos años, pues yo en lugar de jugar al fútbol, porque entonces era muy gordito, y el ejercicio físico pues tampoco me encantaba. Entonces, en lugar de jugar al fútbol, cogía un palo de una escoba, lo cortaba, le ponía un cacho cuerda y hacía que lo retransmitía. Por eso digo que ese es casi el comienzo de mi trabajo en la radio. ¿A qué me he dedicado durante todo ese tiempo? Prácticamente a todo. Yo creo que he hecho de todo en la radio, menos aquello que empecé a hacer en las colonias de verano. Retransmitir un partido de fútbol. Jamás he retransmitido un partido de fútbol, pero del resto de géneros he hecho de todo, prácticamente de todo. Programas de todo tipo y, por supuesto, el principio siempre nos inclinamos por lo musical. Yo no sé por qué los que somos locutores, radiofonistas, hemos empezado siempre por lo musical, por lo general. Podría decir con cierto orgullo que los primeros magazines de mañana, llamamos magazines, programa revista, los primeros magazines de mañana que se hicieron en Valladolid, los hice yo, en La Voz de Valladolid y en Radio Cadena Española, con títulos como Destino Todos, Más Valladolid, y eran unos magazines pues similares a los de los grandes de ahora, en las mañanas. No empezábamos a las 6, pero tampoco terminábamos a las 12, es decir, empezábamos a las 8 y terminábamos a las 2 de la tarde. O sea que, y continuamente, imaginaros 6 horas de programa dedicados exclusivamente a Valladolid. Nada de apoyos, no, todo Valladolid. Entonces ahí cabía de todo, por lo tanto, puedo deciros que yo he hecho de todo. Retransmitir un programa desde un avión, del ejército, por ejemplo, tener esa fortuna. No voy a decir lo de bajar una mina, porque eso se lo dejo a los leoneses, que son más dados a ello, ¿no? Pero vamos, hacer un programa en la barca del Pisuerga, del Catarro, con los niños alrededor.
y en una época en la que no había transmisión inalámbrica, era por cable, entonces el cable tenía que ir metido por el agua. Y ahí estábamos, ¿no? Y pasándolo francamente bien. Sí, al uso, disfrute y beneficio, en todos los sentidos. Porque lo he utilizado, lo he disfrutado y me he beneficiado porque yo he vivido de la radio y sigo viviendo de la radio, de las rentas de la radio, ¿no? Durante toda mi vida. Y no lo lamento hasta el extremo de que en mi casa sigue habiendo un aparato de radio en cada habitación. En mi coche suena la radio, la música en escasas ocasiones, ¿no? Y como tantos otros compañeros te habrán dicho, yo me acuesto con la radio y me levanto con la radio. Pero yo añado una cosa, me acuesto, duermo y me levanto con la radio, porque la radio no se apaga. Es decir, eso es, toda una vida. ¿Y por qué? Pues porque yo recuerdo cuando entré en esto, o cuando empezaba, nos decían quienes nos formaban que la radio no es un trabajo. La radio es una vocación, bien, que es una palabra que suena muy a sacerdocio, pero no, una vocación. Y yo es la espinita que tengo clavada después de tantos años, fijándome en el momento actual, lo que observo es que la radio ha dejado de ser una vocación para convertirse en un trabajo. Ya ni siquiera digo profesión, sino en un trabajo. Y en la mayoría de los casos, pues mal pagado. Suenan prácticamente todas iguales. Vamos a ver, ahora que estamos hablando mucho de esta pandemia, ¿no? Del ébola. Pues tú coges la radio por la mañana, sobre todo en estos días y tal, y a la misma hora, cojas la cadena que cojas, la palabra ébola suena en cosa de segundos. O sea, suena prácticamente igual. Sí, la diferencia en el enfoque, de acuerdo, pero la temática es prácticamente la misma, es todo muy, muy encajado. Y luego, en el capítulo de informativos, todos los informativos se hacen igual. No hay informativos de autor, por mucho que quieran hacer algunos informativos de autor, sobre todo en la tele, no hay. Son informativos de método, de libro, de manual. Pues una forma de comunicarme con la gente, fíjate lo que voy a decir, una forma de comunicarme con la gente sin que la gente me vea. La radio es un gran refugio de tímidos. Es un gran refugio de tímidos. Yo creo que ya he dicho algo ahí. En la radio es importante que tú sepas un poquito de todo. El saber montar un equipo, el saber controlar un nivel, el saber montar o hacer una edición musical, por ejemplo, eso es bueno. Así que yo mi homenaje a todos mis compañeros técnicos de la radio con los que he trabajado, ¿no? Alguno de ellos, pues lamentablemente ya ha desaparecido, el amigo Raimundo García, por mi gran amigo Luis Ruiz, mi buen amigo Julito Moyano, y tantos otros, porque podría seguir José Luis Fraile. Fíjate que hemos hecho retransmisiones. De toros, creo que una tarde de ferias de Valladolid retransmití un toro. Un toro o dos toros, no más, porque se indispuso nuestro especialista en tauromaquia y estas cosas, y entonces, pues, bueno, salimos del paso como pudimos y ahí quedó la cosa. Eso sí, en toros en otros toros, en los toros más populares, hay también una parte de Emilio de la Fuente considerable. Pues hay muchas anécdotas, pero una de las que no se me olvidan es en Íscar. Bueno, pues llegamos e instalamos nuestro circo particular en el portal del ayuntamiento. Y ahí estábamos, con el micrófono, porque los toros pasaban por la puerta del ayuntamiento, y entonces así nosotros salíamos cuando venía el toro y le preguntábamos el nombre a la vaquilla, todo ello para que no nos cogiera, claro. Y tal. Bueno, entonces hubo una vaquilla bastante remolona y curiosa, por cierto. Entonces estábamos en la puerta, se quedó parada ante la puerta del ayuntamiento, miró, vio una cosa rara allí dentro y allá que se metió nuestro técnico, una compañera, María Jesús Gallardo, me acuerdo, y yo estábamos allí con el micrófono. La vaquilla se fue hacia la compañera. Digo, oye, debe ser torillo, no vaquilla. Y bueno, que tuvimos que irlo contando mientras apartábamos los cuernos de la vaquilla. Bueno, aquello resultó muy anecdótico, no pasó nada porque inmediatamente, vamos, los especialistas, los mozos y tal, se metieron, engancharon a la vaquilla del rabo y salió allí disparada, ¿no? Pero yo creo que con la parte de Radio Cadena Española
por esa mezcla de lo comercial y de radio. Y porque Radio Cadena pues no se configuró como una cadena nacional puramente, sino como una radio pública de raíz local y provincial. Entonces teníamos a nuestra disposición todo un reloj del día, todo el reloj prácticamente, exceptuando la noche, claro, para hacer radio aquí. Luego, si empezamos a analizar lo que es calidad, pues entonces, evidentemente, Radio Nacional de España es mucho. Entonces, al incorporarnos a Radio Nacional de España, pues ya nos dio un prurito y también nos puso un reto. Luego, pues oye, también he tenido responsabilidades porque estuve dirigiendo el centro territorial de Radio Nacional en Castilla y León, las emisoras de esta comunidad, durante 4 años. Bueno, eso ya forma parte de otra cosa porque eso es pura gestión. Pues a vivir, me dedico a vivir, así de sencillo. La parte de seguir presente en los medios de comunicación, esa parte se me ha olvidado ya. Se me ha olvidado y ya he prescindido de ella. Porque, mira, hay mucha gente en las facultades y tal, como para que encima aparezca por allí el abuelo Porreta y a lo mejor le quite un poco de puesto a alguien. Sobre todo, lo voy a decir, esto es una cuestión personal ya. Estoy aprendiendo una nueva profesión, que es importante. Sobre todo a ciertas edades ya. Estoy aprendiendo a ser abuelo. Esto puede parecer una tontería, pero yo lo aseguro, y quien esté en la misma tesitura, aseguro que no, hay que aprender. Y oye, eso te lleva tu tiempo. El indicativo de La Voz de Valladolid. La Voz de Valladolid, su emisora. Y el jingle de Radio Cadena Española. Radio Cadena Española, pon. Claves. Luego, sí, Radio Nacional, pero me quedo con esos. La constitución del Consejo General de Castilla y León, en Tordesillas, en Valladolid. El comienzo de nuestra autonomía. Muy intenso momento radiofónico. Bien. Cuando la última inundación importante del río Esgueva, de la Esgueva en Valladolid, cuando nos convertimos en noticia de catástrofe a nivel nacional, gracias a que Nieves Herrero, en el programa de la tarde de Radio Nacional, le cogió tanto cariño a cómo se estaba saliendo el río Esgueva en Valladolid, que nos fuimos con una unidad móvil por la tarde, volvimos a las tantas de la madrugada, entrando continuamente en el programa, abriendo el informativo de las 8, sobre todo cuando se me ocurrió decir: el puente de la tía Juliana ha entrado en carga. ¡Atención! Se conmocionó todo. Eso tenía que sonar muy fuerte. Eso es. Pues fíjate, a lo mejor es muy rebuscar, ¿no? Pero el momento en que se designó a Valladolid capital de Castilla y León. No, yo no lo hice, no estaba. La comunicación de mi vida.